Hola, mi nombre es Luis Alejandro Ginás. Soy estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica. En esta ocasión les voy a presentar mi exposición titulada Introducción termodinámica al proceso de producción de hidrógeno verde, energía, trabajo y eficiencia. Este trabajo tiene como objetivo explicar de forma sencilla qué es el hidrógeno verde, su importancia en la transición energética y cómo la termodinámica, a través de los conceptos de energía y trabajo, nos ayuda a entender el proceso de su producción. Bueno, ahora hablaré sobre los fundamentos del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un vector energético, lo que significa que no se encuentra libre en la naturaleza, sino que debe producirse a partir de otros recursos, principalmente agua y electricidad proveniente de fuentes renovables. Se llama verde porque durante su producción no se generan emisiones de dióxido de carbono ni otros gases de efecto invernadero. A diferencia del hidrógeno gris o azul, esto lo convierte en una de las alternativas más sostenibles para la generación de energía limpia. Además, el hidrógeno verde no solo es un combustible, también es una forma de almacenar energía. Por ejemplo, en días soleados o con mucho viento se puede usar electricidad excedente de paneles solares o aerogeneradores para producir hidrógeno. Luego ese hidrógeno se almacena y se puede utilizar cuando la demanda energética aumenta o cuando no hay sol ni viento. Otro punto importante es que el hidrógeno verde tiene un potencial global enorme. Puede ser transportado a largas distancias, usado en transporte, industrias químicas, producción de acero y en la generación de electricidad. Incluso se le puede considerar un elemento clave para la transición energética hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. ¿Qué es el hidrógeno verde y cómo se diferencia del gris y azul? El color del hidrógeno no se refiere a su aspecto físico, siempre es incoloro, sino al método de producción y su impacto ambiental. Hidrógeno gris es el que se obtiene a partir del gas natural, un hidrocarburo. El proceso se llama reformado con vapor de metano, aunque es barato y el más utilizado en la industria, libera CO2 a la atmósfera. Es responsable de gran parte de las emisiones globales de hidrógeno. El hidrógeno azul surge como alternativa intermedia, también proviene del gas natural, pero se combina con tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Así parte de las emisiones se atrapan y almacenan en yacimientos subterráneos. Sin embargo, esta tecnología aún no es 100% eficiente y sigue dependiendo de combustibles fósiles. Y el hidrógeno verde es el más limpio y sostenible, producido con energía eléctrica renovable que alimenta electrolizadores para dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. No genera emisiones de CO2 y es el único que contribuye directamente a la descarbonización global. Esta clasificación muestra por qué el hidrógeno verde, aunque más costoso actualmente, es el más atractivo para un futuro energético sostenible. Aplicaciones actuales y potenciales del hidrógeno en el sector energético. El hidrógeno ya tiene usos consolidados, pero el verde expande su potencial. En este caso vamos a hablar cómo se utiliza el hidrógeno verde en varias industrias, ¿no? En la industria química, por ejemplo, se usa en la producción de fertilizantes, amoníaco, metanol y refinerías. Pasar a hidrógeno verde reduciría millones de toneladas de CO2. Otro ejemplo podría ser en la movilidad, ya que existen buses, camiones y trenes que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno. Estos vehículos solo emiten vapor de agua y tienen más autonomía que los eléctricos de batería. Otro ejemplo podría ser el transporte marítimo y aéreo, ya que estos sectores difíciles de electrificar, el hidrógeno o sus derivados, como el amoníaco verde, se consideran una de las pocas alternativas viables. Por otro lado, también en la generación eléctrica y almacenamiento, ya que permite guardar el exceso de energía solar o eólica en forma de hidrógeno para usarla cuando no hay viento o sol. Esto resuelve el problema de la intermitencia de las renovables. Otro ejemplo podría ser la industria pesada, ya que en la producción de acero, por ejemplo, puede reemplazar el carbón, que es muy contaminante. En resumen, el hidrógeno verde no solo es útil, sino que es clave en sectores donde no hay otra solución limpia. Breve historia del uso del hidrógeno. El hidrógeno se conoce desde hace siglos. Esta parte de la explicación la vamos a dividir por siglos. Comenzamos en el siglo XVIII. Aquí,
Henry Cavendish lo identificó como un gas inflamable y lo llamó aire inflamable. Él descubrió que al quemarse el hidrógeno producía agua. Después, en el siglo XXI, se usó en globos aerostáticos y dirigibles, ya que es más ligero que el aire. Sin embargo, su alta inflamabilidad causó accidentes, como la famosa explosión del dirigible Hindenburg en 1937. En el siglo XX tuvo un papel fundamental en la carrera espacial. La NASA usó hidrógeno líquido como combustible para cohetes Saturno V que llevaron al hombre a la Luna. En el siglo XXI, con la creciente preocupación por el cambio climático, el hidrógeno vuelve a ser protagonista, pero esta vez desde un enfoque sostenible con el hidrógeno verde como bandera. Este recorrido nos muestra cómo un gas conocido hace más de 200 años hoy se revaloriza como solución a uno de los problemas más urgentes de la humanidad, que es la energía, tipos de energía involucradas en el proceso. La energía es la capacidad de producir cambios o realizar trabajo. Existen múltiples formas, pero en la producción de hidrógeno verde se combinan varias. Por ejemplo, la energía eléctrica, que es suministrada por paneles solares o aerogeneradores, se convierte en la fuerza motriz para el electrolizador. En la energía química, se almacena en los enlaces del hidrógeno que producimos. Esta es la energía que después se libera al usarlo como combustible. Y la energía térmica, que durante el proceso siempre existen pérdidas en forma de calor, y en la termodinámica eso es inevitable. Este juego entre diferentes formas de energía refleja el principio básico de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Relación entre energía y trabajo. En la física y la termodinámica, la relación entre energía y trabajo es fundamental para entender cualquier proceso de transformación, y la producción de hidrógeno verde no es la excepción. El trabajo, en términos científicos, se define como el resultado de aplicar una fuerza sobre un cuerpo para moverlo en una dirección determinada. Sin embargo, cuando lo llevamos al campo de la energía, podemos entender el trabajo como una manifestación concreta de la energía disponible cada vez que se realiza trabajo. Lo que ocurre en realidad es una transferencia de energía de un sistema a otro. En el caso del hidrógeno verde, esta relación se puede observar claramente. La energía eléctrica que proviene de fuentes renovables no se queda en un estado abstracto, se convierte en trabajo al romper los enlaces químicos de la molécula de agua. Este trabajo es lo que permite separar los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno. Es un proceso que refleja de manera directa cómo la energía puede transformarse de una forma intangible como la electricidad a una acción concreta y mesurable como es la ruptura de enlaces químicos. Además, hay que considerar que la energía y el trabajo no son equivalentes en su totalidad. No toda la energía disponible se convierte en trabajo útil, ya que siempre existen pérdidas, principalmente en forma de calor. Esto se debe a las leyes de la termodinámica, que establecen que ningún proceso de conversión de energía es 100% eficiente. En este sentido, el análisis de energía y trabajo en la producción de hidrógeno verde también incluye la evaluación de la eficiencia del sistema, porque de nada serviría producir hidrógeno si el trabajo útil que obtenemos después es mucho menor al que invertimos. Por tanto, la relación entre energía y trabajo en el hidrógeno verde es un ejemplo claro de cómo los principios termodinámicos gobiernan los procesos industriales. La energía eléctrica transformada en trabajo se almacena en el hidrógeno en forma de energía química. Más adelante esa energía química se puede volver a transformar en electricidad o en movimiento, dependiendo de la aplicación que se le dé. Esto demuestra que lo que buscamos no es solo generar energía, sino hacerlo de manera que el trabajo que obtenemos de vuelta sea suficiente para justificar el esfuerzo inicial. Explicación conceptual del proceso: electrólisis del agua. El proceso de producción de hidrógeno verde se basa en una técnica llamada electrólisis del agua, que consiste en utilizar electricidad para dividir la molécula de agua.
en sus dos componentes básicos, hidrógeno y oxígeno. Este proceso, aunque conceptualmente es sencillo, es de gran importancia desde el punto de vista científico, energético y tecnológico. La molécula de agua es muy estable, sus átomos de hidrógeno y oxígeno están unidos por enlaces covalentes fuertes, lo que significa que se necesita una cantidad considerable de energía para separarlos. Esta energía proviene de la corriente eléctrica que se hace pasar por el agua en un dispositivo conocido como electrolizador. En el electrolizador se distinguen dos electrodos, el ánodo, que es la carga positiva, y el cátodo, que es la carga negativa. Cuando la corriente eléctrica circula en el cátodo, los protones, que son los iones de hidrógeno, se reducen y forman moléculas de hidrógeno gaseoso. Y en el ánodo, las moléculas de agua se oxidan y se liberan átomos de oxígeno que se combinan formando oxígeno gaseoso. Este proceso no solo separa el agua, sino que también almacena la energía eléctrica en las moléculas de hidrógeno. En otras palabras, la electricidad inicial se transforma en energía química. Este almacenamiento es lo que convierte al hidrógeno verde en un vector energético tan atractivo. Se puede transportar, almacenar durante largos periodos y utilizar en diferentes lugares y momentos, sin depender de la inmediatez de la electricidad original. Sin embargo, el proceso no es perfectamente eficiente. Se estima que entre un 20% y un 30% de la energía eléctrica que se introduce en el electrolizador se pierde en forma de calor y otras ineficiencias del sistema. Esto significa que para cada kilogramo de hidrógeno producido se requiere una cantidad significativa de electricidad, lo cual encarece el proceso si no se cuenta con fuentes renovables abundantes y de bajo costo. Además, existen diferentes tecnologías de los electrolizadores, los alcalinos, los de membrana de intercambio de protones y los de óxido sólido. Cada uno tiene características distintas en términos de eficiencia, costos y durabilidad, y condiciones de operación. En todos los casos, la base conceptual es la misma. La electricidad hace el trabajo de separar los enlaces químicos del agua, liberando hidrógeno como portador energético. Breve introducción a las fuentes renovables, enfatizado en la solar eólica. Las energías renovables son la base sobre la que descansa la producción de hidrógeno verde, porque permiten que el proceso de electrólisis se realice sin generar emisiones contaminantes. En primer lugar está la energía solar fotovoltaica, que convierte la radiación del sol directamente en electricidad a través de paneles solares. La gran ventaja de esta fuente es su abundancia en la Tierra, ya que en la Tierra recibimos una cantidad enorme de energía solar cada día, mucho mayor que todas las necesidades energéticas de la humanidad. La tecnología fotovoltaica ha avanzado tanto que los costos han disminuido significativamente en las últimas décadas, lo que hace cada vez más competitiva. Sin embargo, su producción depende de la radiación solar, lo que significa que de noche o en días nublados la generación disminuye. Por otro lado está la energía eólica, que aprovecha la fuerza del viento para mover turbinas que generan electricidad. Esta energía también es renovable y limpia, y en muchos lugares del mundo se ha convertido en la principal fuente de electricidad. Sus principales limitaciones están asociadas a la variabilidad del viento. Hay momentos de calma en los que no se produce electricidad, lo cual exige sistemas de respaldo o almacenamiento. Aquí es donde surge la conexión directa con el hidrógeno verde. Tanto la energía solar como la eólica son intermitentes, lo que significa que no siempre coinciden con la demanda de electricidad de la población o de la industria. Cuando hay un exceso de producción de estas fuentes renovables, esa electricidad sobrante se puede canalizar hacia electrolizadores para producir hidrógeno. De esta manera, el hidrógeno se convierte en un almacén de energía renovable capaz de guardar el excedente y ponerlo a disposición cuando se necesite, ya sea en transporte, en la industria o en la red eléctrica. Por lo tanto, el papel de las energías renovables no es solo proveer electricidad limpia, sino también dar sentido al hidrógeno como un vector que resuelve uno de los mayores problemas de las renovables, su variabilidad e intermitencia. ¿Por qué se prefiere usar energías renovables para producir hidrógeno verde? La producción de hidrógeno mediante electrólisis solo puede considerarse verde si la electricidad empleada proviene de fuentes renovables. Si se utilizara electricidad generada a partir de combustibles fósiles como carbón o gas natural, el proceso terminaría emitiendo grandes cantidades de CO2 de forma indirecta y el hidrógeno producido no sería realmente limpio.
El objetivo de impulsar el hidrógeno verde es reducir las emisiones globales y contribuir a la descarbonización de sectores que hoy dependen fuertemente de los combustibles fósiles. Por eso, el uso de energías renovables en su producción no es una opción secundaria, sino un requisito esencial para que el hidrógeno cumpla su propósito ambiental. Además, el uso de renovables para producir hidrógeno verde ofrece beneficios adicionales, como pueden ser ambientales, ya que la única emisión directa del proceso es oxígeno, un gas inocuo y beneficioso para la atmósfera. Esto contrasta con el hidrógeno gris, cuya producción libera CO2 en grandes cantidades. Económicos, ya que países con abundancia de sol o viento pueden aprovechar sus recursos naturales para producir hidrógeno verde y exportarlo, generando nuevas industrias y empleos. Ya se proyecta que países como Chile, Marruecos, Australia se conviertan en grandes exportadores de hidrógeno verde en el futuro cercano. También puede ser energéticos, ya que la producción descentralizada de hidrógeno mediante renovables reduce la dependencia de la importación de combustibles fósiles y aumenta la seguridad energética de los países. También podríamos ver beneficios tecnológicos, ya que el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde impulsa la innovación en energías renovables, como pueden ser los sistemas de almacenamiento, transporte y conversión energética, acelerando la transición hacia un modelo energético más sostenible. En definitiva, se prefiere usar energías renovables porque garantizan que el hidrógeno producido sea verdaderamente una solución al cambio climático. Si se produjera con energías fósiles, no sería más que disfrazar las mismas emisiones.